Queridos amigos, queridas familias y todos los que me acompañan, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les envío mis mejores deseos y espero que siempre estén llenos de paz y felicidad. La historia que les traigo hoy les mantendrá en suspenso de principio a fin. Después de tantos días ocultando sus verdaderas intenciones, finalmente la ex-suegra de Tuna ha mostrado su verdadero rostro. Ya no conserva aquella fachada falsa de amabilidad. Ahora ha decidido actuar y se dirige en secreto a la granja donde viven Tuna y su hijo. Su objetivo es claro: arrebatar al niño al nieto que siempre consideró sangre de su sangre, pero que en el pasado rechazó cruelmente cuando Tuna estaba embarazada. Esta vez no viene a pedir perdón ni a mostrar arrepentimiento, sino a ejecutar un plan temerario y calculado. La escena en la granja se vuelve más tensa que nunca. Ella entra con el rostro endurecido, la mirada fría y una voz llena de dureza. Pero Tuna ya no es la joven débil y frágil de antes. Con todo el amor y la fuerza de una madre, está decidida a proteger a Henry y no permitirá que nadie, ni siquiera aquella mujer, toque a su hijo. ¿Logrará la ex-suegra su plan de llevarse al niño? ¿O se enfrentará de nuevo al rechazo implacable de Tuna? La respuesta abrirá el camino a los siguientes episodios, llenos de drama, tensión y giros inesperados. Acompáñenme hasta el final para descubrir qué destino les espera a madre e hijo y qué nuevas artimañas aún guarda esa ex-suegra. Una historia vibrante, emocionante y con sorpresas que no se pueden perder. La vida de Tuna, desde el día en que volvió a encontrarse con su ex-suegra, se convirtió en una carga pesada, llena de ansiedad y desasosiego. Ese temor, como una ola oscura, se acercaba cada vez más, amenazando la frágil paz de madre e hijo. Tuna comprendía que la presencia de aquella mujer no era casual y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la oscura conspiración que ella estaba tramando. Hoy, ese momento finalmente había comenzado. La ex-suegra se sentó en silencio en un banco largo del patio, con la mirada afilada como un cuchillo y el rostro endurecido por la frialdad de sus cálculos. Poco a poco, empezó a delinear un plan concreto para arrebatar a Henry de los brazos de Tuna. En su mente hervían pensamientos oscuros, cada paso calculado con minuciosidad, como si todo estuviera bajo su control. Es por culpa de esa Tuna que Hwang-an terminó en prisión. Es por ella que me quedé sin casa, sin bienes, sin nada, murmuraba con rabia, como si quisiera cargar todo el peso de sus desgracias sobre los hombros frágiles de Tuna. En su interior, había convencido a sí misma de que todo el dolor y las pérdidas de su vida tenían una única culpable: Tuna. Sin embargo, al hundirse en esas ideas, olvidaba por completo lo que ella misma había hecho con Tuna. Olvidaba cómo la rechazó con crueldad cuando estaba embarazada, sin ofrecerle una sola palabra de consuelo ni una mano de apoyo. Olvidaba que las heridas que Tuna llevaba marcadas tanto en cuerpo como en espíritu eran consecuencia directa de su frialdad y de la crueldad de aquella familia. Mientras tanto, Tuna abrazaba en silencio a Henry con el corazón cargado de una inquietud difusa. Sentía con claridad que una tormenta se acercaba a una tormenta con el nombre de ex-suegra. Y sabía que para proteger a su hijo tendría que ser más fuerte que nunca, porque lo que enfrentaba no era solo a una mujer amargada, sino a un complot alimentado por el odio y el rencor. El enfrentamiento entre Tuna y su ex-suegra ya no era simplemente un asunto personal, sino una batalla entre el amor maternal y el egoísmo, entre la ternura y el odio. Y en esa lucha solo había una certeza: Tuna jamás soltaría a Henry,
aunque tuviera que desafiar cualquier tempestad que se interpusiera en su camino. Desde hace muchos años la ex-suegra de Tuna nunca mostró un verdadero arrepentimiento por los errores que cometió. Al contrario, en lugar de reconocer su crueldad y cambiar, siguió hundiéndose cada vez más en el camino equivocado. El rencor y el egoísmo nublaron su razón, transformándola en una mujer calculadora, incapaz de mirar atrás y asumir sus propias culpas. En su mente, poco a poco, se fue trazando un plan. Murmuraba con frialdad y malicia. Primero, usaré palabras dulces, fingiré arrepentimiento y convenceré a Tuna de volver a casa. Si logra ablandarse, tendré la oportunidad de llevarme a Henry y recuperarlo para la familia. Y si eso no funciona, entonces no dudaré en usar la fuerza. Ese niño es sangre de mi sangre, y cueste lo que cueste, lo traeré de vuelta. Ese pensamiento encendió en sus ojos un brillo siniestro. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Marchito, no la sonrisa tierna de una abuela que ama a su nieto, sino la mueca cruel de alguien dispuesto a todo para alcanzar su objetivo. Con esa determinación, se levantó del banco y comenzó a caminar con paso firme por el sendero de tierra que conducía a la casa de Tuna. Cada paso estaba cargado de una resolución fría y calculada. Para ella, Henry no era solo un niño inocente, era también la llave para recuperar el honor perdido y compensar las derrotas que culpaba sin razón a Tuna. Mientras tanto, dentro de su humilde hogar, Tuna seguía cuidando con ternura a Henry, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un presentimiento oscuro le advertía que la presencia de aquella mujer no traería nada bueno sino peligros y conflictos. El choque que se avecinaba no sería sencillo. De un lado, el amor inquebrantable de una madre dispuesta a dar la vida por proteger a su hijo. Del otro, la codicia y el odio de una mujer obstinada, capaz de recurrir a cualquier artimaña. ¿Podrá la ex-suegra llevar a cabo su siniestro plan? ¿Lograrán sus palabras dulces y falsas engañar a Tuna? ¿O se encontrará con una madre firme y decidida? Y si la situación se vuelve más tensa, ¿realmente se atreverá a usar la fuerza? Lo único seguro es que los próximos acontecimientos estarán cargados de dramatismo, tensión y giros inesperados que mantendrán a todos con el corazón en vilo. ¿Y tú qué piensas? ¿Conseguirá esa mujer cumplir su arriesgado plan? ¿O una vez más será rechazada sin piedad por Tuna? Cuéntame tu opinión. La ex-suegra, después de alimentar su determinación, finalmente llegó al lugar donde vivía Tuna. Al situarse frente a la pequeña casa, notó que la puerta estaba cerrada y todo parecía en silencio. Sin embargo, eso no la hizo dudar ni retroceder. Al contrario, la ira acumulada la impulsó a actuar con más violencia. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta con fuerza, como si aquella vivienda aún le perteneciera. «Tuna, Henry, ¿dónde están?», gritó con voz autoritaria, que resonaba en el aire inmóvil. Caminó de un lado a otro con la mirada inquieta, buscando algún rastro, un ruido, una señal de vida. Pero la única respuesta fue el silencio helado. Ni pasos ni susurros. Nada. La frustración creció en su interior como un fuego descontrolado. Volvió a llamar esta vez con un tono más áspero, casi desesperado, como si pudiera obligar a Tuna a aparecer. Pero la pequeña casa se mantenía cerrada firme, negándose a abrirle paso. Aquel silencio era como una bofetada directa a su orgullo herido. Agotada tras tanto gritar, se dejó caer sobre un banco de madera bajo el porche. Su mirada cargada de resentimiento reflejaba la amargura de su alma, mientras murmuraba una y otra vez: ¿cómo puede Tuna permitir que mi nieto viva en un lugar así? Un sitio pobre, atrasado.
Eso no es digno de él. Sus palabras, sin embargo, no eran de preocupación verdadera por Henry. Eran excusas para justificar su ambición, una manera de convencerse de que su plan tenía sentido. En su mente, esa casa nunca sería suficiente. Jamás podría compararse con la vida mejor que ella creía merecer el niño. Pero lo que se negaba a aceptar era que Henry no necesitaba lujos ni riqueza, sino amor incondicional, el mismo amor que solo Tuna podía darle. El tiempo pasaba y la tarde caía lentamente. Seguía allí murmurando, calculando, esperando en vano. Al no ver a Tuna regresar, su impaciencia se transformó en decepción. Finalmente se levantó, ajustó su viejo abrigo y resignada se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, en lo más profundo de sus ojos brillaba todavía una chispa de malicia. No había renunciado. Esto era solo el comienzo de un plan oscuro que estaba decidida a llevar a cabo. La pequeña casa volvió a sumirse en su tranquila calma cuando su figura desapareció en la distancia. Pero esa paz podría durar mucho tiempo sabiendo que la tormenta llamada ex-suegra seguía acechando, esperando el momento de estallar. Después de pasar la mañana en el mercado cargando bolsas llenas de alimentos frescos, Tuna regresaba tranquilamente a la granja. Antes de volver a casa, pasó a recoger al pequeño Henry en casa de la señora Tung, donde solía dejarlo cuando debía atender sus tareas. Ver al niño de nuevo en sus brazos siempre le devolvía paz y alegría, como si el mundo se redujera a ese instante de unión entre madre e hijo. Sin embargo, esta vez algo era distinto. Al llegar a la entrada, Tuna se detuvo en seco. Frente a ella, la puerta de hierro estaba abierta de par en par, balanceándose suavemente con el viento. Una extraña inquietud recorrió su corazón, porque recordaba claramente haber cerrado todo con cuidado antes de salir. ¡Qué raro! Estoy segura de que la cerré. ¿O habrá sido el viento?, se dijo a sí misma, intentando calmarse. El pequeño Henry, juguetón y risueño en sus brazos, la distrajo por un instante. Tuna no quería que el niño percibiera su nerviosismo, mucho menos quería alimentar un miedo que quizás no tenía fundamento. Inspiró hondo, dejó escapar un suspiro y decidió entrar convencida de que solo se trataba de una casualidad. La casa parecía tranquila, como si nada hubiera sucedido. Pero esa calma era engañosa, un silencio demasiado perfecto que ocultaba lo que había ocurrido poco antes. Ella no podía imaginar que instantes atrás su ex-suegra había irrumpido sin permiso, empujando la puerta, gritando sus nombres y buscando desesperadamente. Al no obtener respuesta, se había sentado en el porche murmurando con rencor antes de marcharse con planes aún más oscuros en mente, ahora con Henry en brazos. Tuna cruzó la puerta sin sospechar que aquel lugar había sido escenario de intrusión y odio. Guardó las compras, acarició al niño y siguió con sus quehaceres cotidianos, con la mente puesta únicamente en la vida sencilla y el futuro que trataba de construir para él. En su corazón solo había un deseo: criar a Henry con amor y ofrecerle un hogar lleno de paz. Pero esa paz era frágil y la amenaza de su ex-suegra aún pendía sobre ellos. Esa mujer alimentada por la amargura y el resentimiento no se había rendido. Podía volver en cualquier momento trayendo consigo una tormenta de conflictos que pondría en peligro todo lo que Tuna estaba protegiendo. Ella no lo sabía aún, pero desde el momento en que cruzó aquel portón abierto de par en par, su destino había cambiado. A partir de entonces, cada día podría convertirse en una lucha silenciosa entre el amor maternal y las conspiraciones que la acechaban. El verdadero desafío
apenas comenzaba. Đã bắt đầu ở một à, trang mới. Thế nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến, người mà cô không muốn gặp lại, mẹ chồng cũ đầy độc ác bất ngờ xuất hiện ngay chính trong trang trại của Tử Na. Điều khiến Tử Na hoang mang hơn chính là việc bà ta biết về bé Henry. Trái tim